Bueno, pedimos que se sienten, pedimos silencio. Ya estaba esperando. Gracias. Bueno, la exposición, la tercera exposición. Me presento, soy Marina. Soy esposa, mamá y psicopedagoga. Y tengo el honor y la profunda alegría de presentar y seguir celebrando esta jornada con la presencia de Lucas y de Agustina Videla, autora del libro único Del autismo a la neurodiversidad, aprendizajes de una madre. Mira, Voivod no es lo mejor del universo, tipo, literalmente recién está empezando, tiene una oportunidad. Entonces, básicamente la historia es sobre este chabón, no es un chabón, no es una persona, es un boy life. Es un ser humano, por supuesto, es como si fuese una alienígena para nosotros. Lo que sería básicamente otro ser humano nada más que diferente. Y es como que son de diferentes formas y tamaños. No son como los seres humanos, que somos todos de la misma forma, pero diferentes. Esos son diferentes, nada más que no son todos iguales en forma física. Tipo pueden tener cualquier tipo de color de piel y cualquier tipo de manera y forma. Ahora, Hank es el maestro, Zack es el protagonista, Lancer es el protagonista, Alex puede ser un amigo del maestro, y Infinito es básicamente el mago del juego. ¿Vieron esos magos que simplemente son demasiado chitados? En algunos veces en los RPGs hay un tipo que es recontra chitado y que tiene todos los chistes tipo cartas sobre la manga y bastante poderoso. Eso, básicamente eso. Tipo, cada personaje está así como roleado, como que tiene un rol. Y está re piola. Hasta ahora está bastante bien, yo lo veo bastante bien, en el futuro voy a hacer mejor. Y además tengo un manga que es privado, ya que tiene algunos problemas y tiene algunos errores y no se ve como un manga. Se podría ver como una especie de guión y no quiero más saber siguiendo la historia porque no sabría toda la historia. Entonces eso. Y eso. Espero que les guste, es un proyecto muy bueno y acá les va a dar unos clips de lo que es. Como si fuese un medio trailer, pero no sé.
Hola. Esto funciona así. Ahí está. ¿Vos? Sí, claro, pues. Ok. Así es, ¿verdad? Tenemos 3 preguntas. ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí. Hola, Lucas. Sandra. Usted. Ok. ¿Qué quiere preguntar? ¿Cómo estás? Contanos un poco cómo se te ocurrió este proyecto. No creo que eso es posible, pero, tipo, puedo poner una teoría, si quieren. La forma en que se me crean estos proyectos es literalmente de la nada, porque no sé cómo, tipo, es la imaginación que tengo. Lamentablemente no puedo decir algo más porque, o puedo tratar de decir, claro, es porque soy bueno haciendo historias, esto. No, es como que estoy diciendo que, soy re bueno, no, pero en realidad sí, realmente tengo tanta imaginación para hacer esto. Está bueno. Entonces, la segunda pregunta. Sí, yo también. ¿Y a partir de cuándo comenzaste este proyecto? ¿A partir de cuándo? Ay, mierda. Bueno, se puede decir que comencé el proyecto cuando lo comencé. ¿Eras chico o hace poco? Sí, hace 1 año por eso, porque estaba haciendo el manga. Entonces, ¿qué pasa? ¿La última pregunta? ¿No? Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna? 14, lamentablemente. Podría tener más. No, ahora sí. Es verdad, entonces, gracias por ver mi comillas, ¿no? Porque tal vez anime que tiene bastante futuro. Zack, el protagonista obviamente, los acompañará en esta historia, fuera de una historia humana, interesante y por supuesto larga y llena de sorpresas, pues es una historia que no es humana. Y gracias por ver esta gran historia, espero que les guste. Hola, ¿qué tal? Bueno, estamos muy nerviosos los dos, les digo. Después de tanta pandemia, es la primera oportunidad que compartimos así presencialmente, así que bueno, es un gran evento. Mil gracias por esta invitación, de verdad a la municipalidad y a Marina y todo el trabajo que están haciendo, hermoso. Bueno, yo les quería contar una anécdota como mamá. Cuando Lucas, preguntaban del tiempo, ¿no? Cuando Lucas tenía 5 años aproximadamente, además de los tantos desafíos que teníamos en su desarrollo emocional, social, de aprendizaje, no hablaba prácticamente hasta los casi 6, empezó a tener una conducta extraña. De repente se levantaba y empezaba a caminar y a correr en círculos. Y cuando lo hacía, movía los brazos, emitía sonidos. Esto lo hacía varias veces al día, por 15, 20 minutos. Y a mí me ponía nerviosa y me molestaba porque me parecía una conducta rara y la verdad que no me parecía normal y me daba miedo lo que podían pensar los demás y lo que yo misma pensaba sobre eso. Entonces intentaba extinguir esa conducta de todas las maneras posibles. Si salíamos a la calle o estábamos cerca de la escuela o estábamos en un bar y él se ponía a girar, yo rogaba que pudiera terminar, que no me expusiera, que la gente no lo estuviera observando. Y si estábamos en casa, lo mandaba a bañarse, lo llamaba a comer, intentaba interrumpirlo porque sentía que mi objetivo, que mi deber era traerlo al mundo real, sacarlo de ese lugar donde él se aislaba. Ni siquiera me interesaba preguntarle por qué giraba. Solo quería que desaparezca esta conducta que yo consideraba inútil. La consecuencia era que Lu se enojaba y me gritaba y yo me enojaba como mamá porque él me gritaba, entonces le gritaba y esto escalaba en agresividad y en violencia y en crisis que se repetían y se agregaban a otras tantas que teníamos por otras diferentes conductas y dificultades de la vida cotidiana y de lugares donde no podía él acceder a lo que se esperaba de él. Esto siguió avanzando y seguimos en esta dinámica que nos fue alejando. Cuando Lucas cumplió 8 años, yo realmente sentía que lo único que él quería era alejarse de mí. Y estábamos muy distanciados. Lucas tenía muchísimas terapias de diferentes tipos, pero nosotros dos no podíamos relacionarnos y no disfrutábamos un solo momento juntos en el día. Realmente era como una batalla, ¿no?, de objetivos y de expectativas.
Muchas gotas fueron llenando este vaso y tal vez ahora charlando con ustedes y para acercarme y contar esta historia, me acuerdo de un momento que fue bisagra, que fue el día que lo reté a Lucas por algo y él se escapó de la casa y tardamos varias horas en encontrarlo con la policía, tenía 8 años. Y de alguna manera pongo este punto como referencia de cuando uno cruza un límite, ¿no? Cuando se da cuenta de que no es por ahí el camino. A partir de ese momento decidí que quería generar un cambio en mi manera de acercarme a mi hijo. Algo completamente radical a lo que venía haciendo. Y realmente mi prioridad se convirtió en que él me sienta a su lado y no en su contra. Y en esto empecé a posponer y a ya no importarme, ¿no? Los mandatos sociales o lo que pensaba que era normal o lo que debía hacer para parecerse a los demás. De todas maneras, no sabía exactamente cómo podía acercarme a este niño, ¿no? Y también como otra anécdota que a mí me marcó y me va a marcar toda mi vida, recuerdo un día que mi otro hijo, se llama Guido, que no vino, que tiene 11, estaba al lado de Lucas y Lucas tenía 8 aproximadamente, Guido tenía 5 y Guido es muy sociable y quería jugar todo el tiempo con él, ¿no? A la mancha, a las escondidas, a todo lo que en lo que a él le pasaba. Él empezó a abrirse y empezó a muchas veces después de girar venir y decir: "Ma, ¿sabes? Te cuento lo que pensé", y me contaba y me relataba toda la historia. Y un día me dijo, para tratar de explicarme lo que a él le pasaba, me decía: ¿viste Netflix? Me dice: bueno, mi cabeza es así, pero 1000 veces más rápido. Y yo ahí más o menos empecé a entender de qué estábamos hablando. Ahora nombramos estos tiempos, sus tiempos de pensar, y tiene muchos de estos tiempos en el día. Varias veces al día me dice: mamá, necesito pensar, y en general necesita música. Su proceso de pensamiento y de creación parte de la música. Sí. ¿Puedo preguntarles algo a ustedes? Tipo, yo que sí, ahora vi que estoy como enfrente de un montón de gente, estoy bien gracioso porque no quiero estar nervioso. ¿Ustedes piensan que para cuando pienso de esta forma, ustedes piensan que necesito conexión a internet en algún momento? Porque estoy girando por todos lados y como que tratando de conectarme a la red. Es verdad, en una época él me decía: mamá, necesito, ¿cómo decías? Necesito conexión a internet. Y él giraba, ¿no? En círculos. Sí, es su manera de pensar. Y ahora justamente pasé no solo a dejar de interrumpirlo y respetar ese tiempo como un tiempo muy preciado, sino que ayudo a que otros entiendan el valor que para él tiene esos momentos, ¿no? Entonces, incluso con todo nuestro círculo familiar, si él está girando y alguien viene y quiere hablarle, o es la hora de comer y lo quiere llamar a comer, digo: no, disculpa, Lucas está pensando, necesito un momento, en cuanto termine te aviso. Y fue un gran cambio, e incluso a nivel social, cuando salimos a la calle, Lucas también hoy agarra los auriculares y donde esté, en el momento que esté, cuando se le ocurre una idea, él se para y empieza a girar y empieza a pensar. Y hace un tiempito, también recuerdo que había dos chicos adultos con bicicletas cerca nuestro y nosotros salimos de un bar y me dijo: necesito pensar, y se paró y empezó a caminar en las veredas en círculo y estos 2 chicos se quedaron mirándolo, ¿no? Y de alguna manera se esbozó una sonrisa de burla y también se generó una idea de hacerme cómplice, ¿no? Yo, mamá, viendo a ese chico, y me miraron a mí también como sonriéndose de esa forma. Y yo los miré y con naturalidad y orgullosa les dije: está pensando, mi hijo piensa así. Cuando piensa, imagina cosas, imagina historias, gira. Y después, cuando llega a casa, escribe guiones y esos guiones los anima en un programa en su tablet y es fantástico. Y pasó que realmente los dos redimensionaron y resignificaron lo que estaban observando de él. Y pasó de ser esa conducta anormal a ser algo que estaban admirando. Y en ese momento, también como para poder encontrar lugares en los que uno
se modifica y cambia, yo me di cuenta de esta transformación que había ocurrido en mí como mamá, de pasar en unos años de avergonzarme de mi hijo a empoderarlo en su derecho a ser único. Realmente creo que sin este cambio, de mi parte, hoy nos hubiéramos perdido de ver Boy War, que es su historia. Y sí tiene sentido. Entonces, sí, creo que algo lindo o importante o significativo que tenemos para compartir con ustedes es esto a lo que todos tenemos acceso, ¿no? O sea, abandonar nuestro juicio de los otros, acercarnos con curiosidad y descubrir el mundo. Al final no aprendí. Había puesto mi teléfono acá para aprender el cronómetro, que me olvidé, obviamente, para tener una idea de cómo vamos, pero ya me dirán. Bueno, y en esta pequeña charla que se generó, también traje algunas ideas que quise como organizar. Como ustedes saben, estamos acá también invitados porque, bueno, un poco el fruto de este cambio, de este aprendizaje. Oh, sí, perdón, mala mía, perdón por interrumpirte, pero... Ok, ¿sabían que la serie es corta? Ya sé. Puede ser que sea muy corta para ustedes, porque va a estar... en un momento van a tener unas cartas que van a tener una carta así, ven, ahí está, levanten el aire, buena, vamos, y como, de atrás tiene una sí, ahí está, un QR, perdón, mala mía, me confundí, y ese QR va a llevar al canal o la serie, y la serie es lo más importante, recuerden, la serie es lo más importante porque el canal de YouTube es bastante muerto, lo voy a decir yo, porque tienen cosas que a nadie le interesa, pero muchas veces voy a hacer Boy War en este momento porque ya no me da otra opción. Entonces, la otra cosa, no van a haber muchos episodios porque voy a hacer una película y esa película va a ser el comienzo del arco, porque hay dos arcos. Está el arco del comienzo, que son todos los episodios hasta ahora juntos, y todos los episodios que siguen juntos con la película es el comienzo y el gran como seguimiento del arco de los liberadores, o el arco de los salvadores, o como quieren llamarlo, las dos formas también. Pero es como cuando vieron que ustedes si saben de anime, hay como un examen, por ejemplo Naruto tuvo un examen, Goku tuvo un examen, Deku tuvo un examen, ¿quién más tuvo un examen? Hay varias formas de hacer un examen, pero no es un examen exactamente, es un examen en esta, pero en algunos animes no son, pero sí. Muy bien. Bueno, hoy estamos compartiendo este libro que escribí hace un par de años. Qué guapo que estoy, dijo. Sí, bueno, esta foto de Lucas es cuando tenía 10 años, más o menos. Pero el libro se centra particularmente en el tiempo que ocurrió un poco, que a través de esta anécdota conté de otra manera, pero en este cambio, ¿no? De alguna manera, como decían las chicas que dieron la disertación antes, de paradigma, ¿no? De mi parte, y está expresado en el libro, ¿no? Cuando habla del autismo a la neurodiversidad. Y voy contando, primero que nada, siempre digo, ¿no? Es un libro que es de alguna forma como una catarsis, es la manera en la que yo pude atravesar, ¿no? Un montón de dificultades y una gran crisis de mi parte en esto de decir, por acá no es el camino, esto que estoy haciendo no está bien. Y esa búsqueda como mamá me llevó a acercarme a bibliografía, a material, a diferentes profesionales, y creo que realmente es como eso, un camino en el que uno va encontrando las personas que te van haciendo clics, ¿no? Y que uno dice, ay, en esto me identifico con este autor, con este médico, y en un momento dije, todo esto lo tengo que compartir, o sea, no puede quedar acá, porque hay mucho trabajo a veces de filtro, de elaboración, de síntesis, y de cosas que decís, esto realmente me ayudó. Y eso fue un poco la función del libro. Y obviamente, ¿no? La vida siempre sigue en proceso, uno sigue evolucionando, sigue aprendiendo y sigue también deconstruyendo
algunos términos, algunas ideas que son muy importantes. A veces parece como raro y alejado pensar en tener que deconstruir estas cosas, como digo, familiarmente, como mamá, pero es fundamental, ¿no? Porque digo, una de las cosas que a mí me conflictuó durante mucho tiempo, y esto empieza a los 2 años y medio, es la idea de decir, ¿qué tiene? ¿Qué tiene mi hijo? Y en la idea del qué tiene, lo que aparece es, lo que necesito es un diagnóstico. Y en la idea de buscar el diagnóstico, a veces se nos va mucho tiempo. Se nos va mucho tiempo de vida, nuestro y de nuestro hijo. Y a veces esto también es como un círculo, ¿no? De decir, bueno, ¿y el diagnóstico qué es? ¿No? Y entonces ahí entramos en un montón de construcciones que decimos, no, yo como mamá durante mucho tiempo me dio culpa decir, no puedo preguntar, bueno, ¿y de dónde viene el diagnóstico? ¿Y quién lo hace? O sea, cómo nosotros cuestionamos ciertas cosas que a veces pensamos que es una cuestión de ignorancia, el venir a preguntar, y no es una cuestión de ignorancia. Y cuando empezamos a investigar, sí, amor. Vos te ayudas. Gracias. ¿Me estás asistiendo? ¿A cuán largo es? Está analizando. Igual tranquilos que cuando se termine el tiempo terminamos. Bueno, decía que hay términos que son muy importantes de replantearnos y de acercarnos a ellos de una manera personal, ¿no? O sea, de no tener miedo a como ir desde lo más básico a entender de qué estamos hablando, de qué estamos hablando cuando hablamos de autismo, de qué estamos hablando cuando hablamos de trastorno del neurodesarrollo. Me parece que está bueno ir desde un lugar, desde el inicio. Y el inicio de esto es realmente cómo entendemos el desarrollo del ser humano, ¿no? Y cómo lo enmarcamos. El primer término del cual uno hace uso todo el tiempo, todos los días, a cada rato, es ¿qué es normal? ¿No? La normalidad. Ok. Yo te aviso. Igual creo que en la segunda parte también. Yo te aviso. Entonces, decía que esto, ¿no? De mi parte, cuando la idea de que si Lucas se para y tiene que caminar para pensar, que por ejemplo las chicas estaban hablando del medio escolar, ¿no? Del espacio escolar, que esto de repente en muchas escuelas obviamente no es admitido, ¿no? Un chico que está en un aula y se para, o sea, es un acto de mala conducta, es suprimido, o sea, no puede tener esa, digo, la sociedad no tiene esa tolerancia para entender que alguien necesita caminar para pensar en algo. Entonces, digo, muchas veces decimos, bueno, esto es normal, esto no es normal, ¿y quién dictamina dónde empieza o dónde termina esa normalidad? Realmente la palabra normalidad, y en esto, digo, me baso, leí un libro que se los súper recomiendo a todos, que está acá en la bibliografía, pero incluso lo traje acá para que lo ojeen después más tarde si tenemos más tiempo, que es un libro que escribió el psiquiatra que fue el director del DSM-4, del manual diagnóstico precedente al que se usa actualmente. Y este psiquiatra escribió un libro que en la tapa dice, bueno, la tapa en castellano dice, somos todos enfermos mentales, pero la tapa en inglés es Saving Normal, que sería salvando la normalidad. Y justamente él hace un montón de críticas a la manera en la que uno utiliza todos estos términos, ¿no? Y cómo los define. Y él habla justamente de que la normalidad parece un término simple, algo fácil de responder, y sin embargo no hay un acuerdo, o sea, universal sobre qué es normal. La normalidad depende del espacio en el que estemos, de la sociedad, del tiempo, ¿no? De la cultura. Entonces hay cosas que en esta sociedad, en este tiempo, no son normales y que de repente tal vez dentro de 20 años sí lo sean. O al revés, cosas que hoy por hoy aceptamos como normales y hay que analizar para poder después definir qué es un trastorno. Porque cuando empezamos desde la base de, bueno, este chico tiene un trastorno en relación a qué. Y ahí es donde todo se contextualiza, ¿no? Donde tiene que ver con el espacio en el que nos encontremos. Quiero decir, por ejemplo, Lucas empezó a hablar a los 5 años, Lu estuvo en la escuela pública hasta 5º grado, sin leer y sin escribir todavía. El proceso de alfabetización que hizo fue completamente
autodidacta más tarde. Nunca pude hacer un ejercicio escolar, digamos. Yo luché desenfrenadamente al lado de él para que haga tareas de la escuela de la forma que la escuela lo pedía y no fue posible. Pasamos muchos malos momentos, tuvimos mucho sufrimiento. Que yo hoy por hoy me cuestiono, ¿esto era necesario? Lucas empezó a escribir y a leer más tarde porque claramente un niño que empezó a hablar a los 5 años, a los 6 o a los 7 no estaba leyendo y escribiendo. Había un desfasaje. Ahora, ese desfasaje era capital tener que, digamos, azotarlo en ese momento de su vida con eso para que ocurra en un tiempo determinado. No lo sé, realmente me lo pregunto, porque hoy Lucas acaba de escribir este discurso hermoso mientras estaba la pantalla baja y él hoy puede leer, puede escribir, también lo hace en inglés y todo esto resultó en una forma distinta de aprender y de adquirir conocimientos, no de la manera que se pretende, ¿no?, de él. Entonces digo, una vez más, cuando pensamos en la palabra normalidad y en la palabra trastorno, hay una enorme gama de grises, ¿no? No hay una frontera delimitada. Y todo esto me parece que es muy importante como mamás, como papás, como familiares, de entender, porque a veces, por lo menos yo, durante mucho tiempo buscaba una respuesta mágica, inequívoca, ¿no?, universal, que me diera una solución o un nombre a qué era lo que le estaba pasando a mi hijo. Y no es tan simple como eso, porque el ser humano no es tan simple como eso, porque somos todos complejos y diferentes. Y también tenemos que entender que dentro de la definición que estamos buscando afuera, existen todos estos parámetros que a veces no son importantes para nosotros. Quiero decir, es importante, me parece, centrarnos en cuáles son las necesidades de nuestro hijo o de nuestra hija y cómo va evolucionando de una manera individual. Yo sé que hay un público diverso que no conozco, creo que hay familias también, digo, tal vez para los terapeutas, los educadores, están mucho más familiarizados con esta idea del manual diagnóstico. Yo no lo estaba, pero es otro elemento que me parece que tiene que ser accesible para todos. Cuando una familia está buscando un diagnóstico, tiene que entender que estos, digamos, no son como palabras divinas que caen del cielo. Los diagnósticos también son una construcción. Y en este momento, en general, todos los médicos se manejan en casi todo el mundo por un manual diagnóstico que se llama el DSM, que también es interesante. En este libro que les decía, él hace el recorrido de la historia del manual diagnóstico, que empezó en los años 50, empezó con una decena de diagnósticos. Tenía una función importante en ese momento, había terminado la Segunda Guerra Mundial y había que indemnizar a los soldados, había muchas secuelas mentales después de la guerra, entonces eso fue como el origen, poder unificar criterios, y eso fue evolucionando. Y hoy por hoy hay más de 300 diagnósticos, y este libro que les comento justamente habla a veces del exceso diagnóstico, y en la idea de salvar la normalidad habla de, bueno, ¿cuál es el parámetro? Porque si cada vez es más chiquito el parámetro de qué es normal, cada vez más personas entran de los llamados trastornos, porque salen dentro de ese límite que está impuesto, ¿no? Entonces, frente a la menor diferencia, uno tiene un trastorno que pueda justificar eso. Y esto obviamente es complejo también de comunicar, porque el diagnóstico es como un arma, o yo digo a veces como va en dos carriles, ¿no? O sea, el diagnóstico tiene todo lo bueno de darnos acceso a lo que necesitamos y que deberíamos poder tener acceso en términos de apoyos, de terapias, de tolerancia, etc. Pero también a veces tiene la contrapartida que tenemos que tener cuidado, que a nivel humano terminemos etiquetando, rotulando, quedándonos con una generalización que en realidad no existe. Porque Lucas, como cada uno de nosotros, es único. No hay nadie que se parezca al otro. Entonces, no podemos pretender que un diagnóstico defina a dos personas. Hay una frase que dice, hay tantos diagnósticos, y no es un diagnóstico, es la persona lo que, gracias, a lo que tenemos que referirnos, ¿no? Entonces, no nos acercamos a alguien, y eso me parece súper importante también a nivel familiar, ¿no? No pensar, bueno, este chico tiene y por eso ya ahí hay todo un modo de vincularnos. No, o sea, el modo de vincularnos lo podemos encontrar observando a la persona.
encontrando cuál es su manera y no hay ningún diagnóstico que nos va a poder anticipar eso. Bueno, voy a saltear 4 páginas. No, vos. Quería contar una anécdota, porque justo acá pasa la tercera parte. Y pasa que yo una vez hice, es muy interesante porque es lo mismo nada más que hice una historia que hice. Hace mucho, si pueden ver en mi canal, en los videos más viejos, porque hay una configuración para ver eso, tipo, pueden ver que tenía una animación muy antigua, que es muy buena, que no sé cómo la animé tan bien, como la hago ahora. Y era una animación de un chico y un papá que vivía en una casa, que era un barrio como súper peligroso. Y tenía un montón de, qué sé yo, como bandidos o gente que era mala y que mataron al abuelo del chico y al papá del padre. Y, o sea, que es básicamente lo mismo. Pero entonces bajaba las escaleras y le decía que no podía salir aún, aunque tuvo 5 años de entrenamiento en defenderse de esta gente. La historia después sigue con el chico yendo a la escuela de todas formas, después de una conversación muy linda con su papá, y encuentra toda la escuela tipo muerta por esta gente. Y lo que pasa, que la historia es que encuentra a su hermano, se encuentra con su papá muerto, con la casa en fuego. Él evoluciona y se da cuenta que como yo o como alguna gente tiene como un cerebro diferente, pero era re piola porque lo que pasaba era que no tenía un cerebro diferente, tenía un cerebro mega poderoso, porque tenía la habilidad de poder tipo tener más fuerza, tener más velocidad, tener esto, porque me di cuenta que como el cerebro cambiaba en una de las personas, también podía servir como una especie de superhéroe, ¿no? Pueden pensarlo y está buenísimo la idea. Pero perdón, haciendo para mí que sea muy decepcionante, no voy a hacer la historia. No solo porque tengo más proyectos que hacer, sino también porque estoy ocupado. Simplemente estoy ocupado. No tengo otra razón. Es la razón más importante. Bueno, yo voy a enganchar con vos y ¿sabés qué? Vamos a cerrar con una frase que la uso en el libro también, que se la adjudican a Einstein, que me parece que lo dice todo. Dice, si juzgas a un pez por su capacidad de subir árboles, siempre pensará que es un tonto. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias Lucas, gracias Agustina. Vamos con las preguntitas. ¿Alguien tiene preguntas? Digan si es para Lucas o para... Es para vos y es ¿dónde se puede comprar el libro? Trajimos algunos con Lucas, trajimos tarjetas de Voivod y el libro. Así que acá afuera creo que sí, las podemos tener. Yo voy a aprovechar el micrófono para hacer yo la pregunta. En realidad veo que yo soy fonoaudióloga, trabajo con pacientes, tengo varios pacientes parecidos a Lucas. He tenido en mi historia también, tengo sobrinos, ¿no? Que bueno, que han tenido tratamiento y están en tratamiento. Y mi pregunta en realidad siempre es, que ahora que estás vos arriba y los profesionales abajo, ¿no? Es, ¿qué le dirías, ¿no? A los profesionales que se encargan de los equipos, que tengan en cuenta, ¿no? Ahí está. Igual te escucho. Bueno, evidentemente lo que salvó a tu hijo fue tu gran intuición como madre, que es lo que para mí siempre es importante respetar, ¿no? Como profesional, que los papás nos digan qué es lo que ven, qué es lo que sienten, porque nosotros estamos un ratito y a veces desde nuestro lugar de saber condicionamos esta intuición de los padres, que para mí es tan valiosa, mucho más valiosa que todo el conocimiento, porque en realidad, como decís vos, hay una estructura y un conocimiento para determinada cosa, pero la intuición de que tu hijo necesita tal cosa lo descubriste vos. Entonces, yo diría, ¿qué necesitamos escuchar los profesionales para salir de acá, ¿no? Con esto claro, ¿no? ¿Qué debemos saber? Chan. No, miren, yo les voy a decir, para mí, dentro de la idea de los apoyos, también deberíamos caminar hacia un cambio de paradigma. Yo creo
esto es como mi necesidad como madre, yo creo lo que haría hoy si tengo que repensar en lo que son las terapias y los tratamientos, yo trabajaría con las familias mucho más que con los niños. O sea, para mí los profesionales deberían darle terapia a los padres o a las madres o a los familiares y no estar con los niños, porque nosotros podemos adquirir herramientas y somos los que después estamos las otras 16 horas del día y los otros 4 días por semana, ¿no? Porque como decís, Lucas fue a la fonoaudióloga a partir de los 3 años, tenía 2 sesiones semanales de 45 minutos, o a la musicoterapeuta, 2 sesiones... Y eso realmente, pensando en todas las circunstancias además que pasan, ¿no? Que a veces uno no llega a la sesión, el chico no se siente bien, llegaron tarde, y a veces eran 20 minutos, ¿no? De encuentro. Y me parece que sería muy fructífero que concentraran su tiempo en trasladar herramientas al núcleo familiar y a las personas que pasan más tiempo con los niños. Gracias. Hola Lucas, ¿cómo te va? Mucho gusto, señor. Martín es mi nombre. Bien. Lucas, nos gustó mucho todo lo que presentaste, está muy bueno. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te imaginaste alguna vez cómo van a ser? Hoy dijiste que tenés 14 y que vas a tener más años. ¿Te imaginaste cómo va a ser tu vida de acá a algunos años más para adelante? No, es imposible. ¿Alguna de tus historias no aparece nada de esto? ¿Cómo va a ser más adelante tu vida? ¿Cómo? ¿Te lo vas a preguntar, por favor? Bien, hoy vivís con tu mamá y con tu hermano. El día de mañana posiblemente, como vas a transitar la vida adolescente y adulta, vas a estar viviendo en un departamento, en una casa, posiblemente sola. ¿Te lo imaginaste alguna vez cómo va a ser ese momento? Me pasa con mi hijo de que no sé para qué lado va, para qué lado orientarlo, cómo acompañarlo. Dios. ¿En qué momento lo descubriste? ¿En qué momento sentiste? Mi primera historia fue literal, lo único que puedo pensar en esa pregunta es en mi primera historia. Era una pinche serpiente gigante, era un escorpión, sí, ya sé. Creo que, no sé, eran como insectos, eran como todos mutados, y eran como grandes, y me encontraba con ellos porque es súper complicado porque no me acuerdo de la historia y de es como muy relevante, pero siempre los imaginaba, cuando iba en un viaje o hacía algo así, con un vehículo, los veía saltando en edificios con su superpoder y qué sé yo. Y era mi primera historia y esa fue mi primera historia con esas criaturas, esas que mutaron, parecen las tortugas ninja. Yo quería agregar a eso porque era algo de lo que me gustaba charlar también. En esta idea y un poco la anécdota y la metáfora del cuento es esto de a veces menospreciamos ciertas situaciones pensando que no son útiles, que no son válidas. Digo, la idea de que Lucas giraba en círculos y para mí simplemente era una conducta como alienante y tardé tanto en descubrir que eso era el germen de sus ideas y sus ideas hoy las puede, como fue empoderado en eso, las puede trasladar, las puede plasmar en algún lugar, ¿no? Y pensaba cuántas a veces intereses, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero uno no valora de los chicos, ¿no? ¿Cómo hacer para pensar que lo que están haciendo, o sea, es valioso? Digo, si a un niño le gusta observar hormigas y se queda 3 horas observando hormigas, bueno, ¿de qué manera podemos ir haciendo que crezca este interés y canalizándolo hacia un lugar? Yo tengo también una anécdota familiar que siempre nos reímos con mi mamá, que mi hermano más chico, mi mamá tiene 5 hijos y la segunda tanda, digamos, tengo un hermano de 23 años y cuando tenía 9, 10, él lo único que quería era subir árboles y estaba todo el tiempo trepando árboles. Decís, por favor, bajen ese chico del árbol. Y hizo una escuela técnica, se formó en algunas cosas, hizo unos cursos de escalada y a los 18 años entró dentro de una compañía importante de espectáculos haciendo de técnico de altura. Y por hoy tiene 24 años, hace 4 que viaja por el mundo, está haciendo una carrera bárbara y realmente el origen de ese medio de trabajo, de esa forma de vida, era trepar árboles a los 7, 8 años. Entonces, ¿cómo hacemos para realmente estar atentos a que todo es una oportunidad y claro, no solo lo que valora? Me doy cuenta, estar atento, porque por ejemplo el mío le gusta mucho la música y ahora le compramos una batería.
Ahí está. Y bueno, estamos viendo en mandarlo a clase de batería, pero con todas las terapias que tiene, se hace un poco también imposible. Es como que las terapias abarcan todo, la escuela, las terapias y demás. Claro. Después le gustan las máquinas, la cosechadora y demás. Y también le gustan muchas cosas electrónicas, la compu, la Play. Entonces es como que me pierdo. Claro, bueno, y ahí entró también esta idea de, perdón, y ahí ya termino, pero no, pero de este cambio de paradigma, ¿no? Y esto también es algo como muy científico, entre la teoría o sea, entre los tratamientos de terapias y potenciar las habilidades, ¿no? Entonces, también incluso cómo hacemos para atraer a los equipos terapéuticos, no ocupar el espacio, sino dar tal vez el apoyo a las familias para que haya tiempo para desarrollar estas habilidades, con las adaptaciones necesarias para que puedan suceder. Por ejemplo, Lu no puede estar, no tiene ganas de estar en un espacio grupal. Entonces, bueno, tal vez necesita una clase particular y tal vez no puede estar en una clase particular de 60 minutos, necesita una de 30. Entonces, pero lo que quiere hacer es, no sé, programación de videojuegos. Entonces, es por ahí, necesita un programador de videojuegos, porque no es un terapeuta simplemente hoy por hoy que puede ayudarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo ir a dar espacio a los intereses de los niños y potenciar eso? Muchas gracias. No hay nada. Agustina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? La pregunta mía va puntualmente a que vos decís que, bueno, tuviste como una situación que te hizo el quiebre. Como mamá, ¿lo aprendiste sola a interpretarlo o quién te ayudó a vos, profesionales, la familia, a poder interpretarlo y contenerlo a él y dejar de pasar esos momentos de crisis familiares? Era un momento de mucha violencia entre nosotros, de mucha dificultad y de mucha falta de habilidades emocionales de mi parte también. Fue la lectura, en ese momento, bueno, nosotros vivimos un tiempo cortito en Estados Unidos y cuando volví, alguien me habló del mindfulness para niños. Y empecé a capacitarme en eso, que principalmente, bueno, la idea esto de querer ayudar a los niños a regularse emocionalmente, necesitamos primero hacernos cargo de nuestras propias emociones y dificultades y entonces, bueno, en ese camino empecé a entender que el cambio pasaba por mí y no por querer arreglarlo a él, y ahí eso fue un poco el inicio de un montón de otros libros que van en esa dirección, ¿no? Que te ayudan a generar un cambio en tu mirada y eso obviamente repercute en el otro, pero no es qué otra terapia le consigo o qué cambio yo en él. Pero para vos, digamos, lograste hacerlo sola, digamos. En ese momento eran cursos a distancia y mucha búsqueda, mucha bibliografía, muchas lecturas, pero no hubo una persona. De hecho, claro, era como que yo sentía que no había sintonía dentro de el tratamiento que estaba teniendo Lucas y no estaba sucediendo algo que nos hiciera bien, ¿no? Y Lucas no estaba contento, entonces en esta idea también de llenarlo de terapias y que no tener tiempo para disfrutar de la vida y para poder potenciarnos mutuamente. Ok, miren, tienen que ver, ¿cómo se llama esta serie de videos de vacas como que son mindfulness? La vaca Om. La vaca Om, esa, tienen